Existen revelaciones que parecen esperar el instante en que la vida se acerca a su último suspiro para manifestarse, como murmullos que brotan de las sombras más profundas del corazón. Esta vez, no se trataba de un rumor vacío, ni de una conjetura lanzada al azar, como tantas que resuenan por ahí, ni de una historia exagerada inventada por la imaginación agitada de algún periodista en busca de atención. No, lo que ocurrió fue algo genuino, una confesión pronunciada en un tono casi inaudible, con ojos llenos de lágrimas que apenas podían mantenerse abiertos, cargados por el peso de la emoción y el agotamiento. El Papa Francisco, envuelto por un silencio tan pesado que parecía hacer vibrar el propio ambiente, dejó escapar palabras que sacudieron incluso a aquellos que jamás se permitieron creer, que nunca abrieron espacio en sus corazones para la fe. Jesús no era como muchos imaginan. Era mucho más, infinitivamente más. Y entonces, el Papa hizo una pausa, como si todo el peso de siglos de misterio espiritual reposara sobre sus hombros cansados, como si lo que estaba a punto de revelar fuera demasiado grande para ser contenido incluso por las más majestuosas catedrales o explicado en cualquier asamblea de la historia. ¿Por qué eligió decir esto? ¿Cuál secreto llevaba consigo, algo que el resto del mundo aún desconoce? Tal vez por temor, tal vez por desinterés, o quizás por la simple incapacidad de ver más allá de lo evidente. Imagina, por un instante, el sonido de esas palabras reverberando en una habitación sumida en la penumbra, el ruido frágil de su respiración entrecortada, el leve crujir del crucifixo que sostenía con manos temblorosas, y el estremecimiento de una verdad guardada por tanto tiempo, protegida con una devoción casi implacable. ¿Cuál visao le fueron concedidas en los últimos años de su viaje terrenal? ¿Qué descubrimientos hizo al inclinarse sobre manuscritos antiguos, en las oraciones más ancestrales, o en los susurros del espíritu que atraviesan las páginas ocultas de la historia? Hoy, abriremos una puerta sellada por siglos de misterio y poder, una puerta que muchos deseaban mantener cerrada a cualquier precio. Y lo que hay del otro lado puede transformar, de forma definitiva, la manera en que percibes y comprendes a Jesús. ¿Está preparado para escuchar lo que he confiado en sus momentos finales? Antes de proseguir, si amas a Jesús y guardas gratitud en tu corazón por todo lo que el Papa Francisco nos enseñó con su vida de fe y humildad, deja un comentario diciendo, gracias, Santo Padre, como un gesto de cariño y homenaje. Aunque ahora repose en los brazos del Creador, su voz sigue viva en cada corazón que se niega a ceder a la indiferencia o al sufrimiento. Compartir este mensaje para que el legado de compasión, simplicidad y amor a Cristo del Papa Francisco alcance aún más almas. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, inscríbete ahora para que juntos mantengamos viva la memoria de que Jesús aún habla por medio de figuras como Francisco, que amaron sin temor hasta el último instante. Comecamos esta jornada. Todo comenzó en una habitación sencilla en el Vaticano, desprovista de cualquier ostentación, muy diferente de lo que se podría esperar de un lugar tan simbólico. No había cámaras ocultas, discursos ensayados para la eternidad ni testigos ajenos a aquel momento. Era solo una conversación íntima, cargada de una profundidad existencial, que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería haber salido a la luz. Un joven sacerdote, alguien de confianza y muy cercano al Papa, fue quien escuchó aquellas palabras esa noche. Aunque dudó por mucho tiempo, dividido entre el peso de la responsabilidad y el miedo, decidió, al fin, compartir lo que oyó. Santo Padre, ¿usted cree que Jesús sentía temores humanos? La pregunta flotaba en el aire como una brisa de incienso invisible, impregnando el silencio con su esencia de incertidumbre. Con los ojos fijos en un crucifijo antiguo de madera desgastada, el Papa Francisco respondió con una voz opaca, profundidad y llena de una gravedad que no podía fingir. Jesús lloró mucho por dentro, más de lo que los evangelios muestran. Y no solo por causa de la cruz, sino principalmente por nosotros. El joven sacerdote, testigo de aquel momento, no sabía qué decir, atrapado entre la admiración, la reverencia y un asombro que apenas podía nombrar. Pero el Papa prosiguió, como si urgiera descargar de su espíritu un peso que ya no podía soportar. Lo contemplé en un sueño, o quizás algo más. Tal vez no fue únicamente un sueño. Fue tan vívido que aún me lastima. Jesús me miró, y yo me encontraba llorando. ¿Qué clase de revelación fue esta? ¿Una visión profética, un llamado divino? Quizá la verdadera pregunta ahora no fuera solo si Jesús experimentó dolor físico, sino si su tormento espiritual era inmensamente más profundo de lo que jamás hemos podido concebir. Un dolor que aún reverbera hoy, silencioso, pero ensordecedor en los rincones más ocultos del fondo de las almas que se atreven a prestar oídos. Aquella noche, el Papa no halló descanso, con sus manos temblorosas aferradas a un sostén espiritual, una Biblia desgastada,
cuyas páginas, arrugadas, subrayadas y marcadas por décadas de oración y búsqueda incesante, parecían susurrar su historia. Y entre ellas, un pasaje resonaba como un eco que se resistía a desvanecerse. Comenzó a estar triste y profundamente angustiado. Mateos 26:37. No se trataba solo de palabras antiguas, frías y lejanas. Eran alaridos de una angustia muda y viva, gemidos profundos en un sufrimiento que parecía aún palpitar en la misma trama de la historia. Francisco cerró los ojos y revivió todo con una intensidad renovada. En esa visión, Jesús se encontraba solo en Getsemaní, pero había algo más. No estaba solo únicamente por la ausencia física de sus discípulos dormidos y ajenos. Estaba solo porque cargaba sobre sus hombros pensamientos fragmentados, culpas no expresadas, heridas invisibles de toda la humanidad. Vi las lágrimas de él, susurró el Papa, pero no tocaron el suelo. Las recogieron ángeles temblando de dolor. Apenas podía respirar, escuchándolo como si cada palabra se le clavara en el alma. Francisco siguió, casi en un murmullo agitado. Dios me reveló que cada lágrima de Jesús llevaba un nombre, y uno de ellos era el mío. ¿Qué podría significar esto? Que nuestras historias, nuestras culpas, nuestras heridas están grabadas en sus lágrimas sagradas. ¿Y si lo que Francisco desveló es que Jesús no solo murió por nosotros, sino también con nosotros, sintiendo cada una de nuestras pérdidas y angustias? En los días siguientes, impulsado por una urgencia interior que ni él mismo lograba descifrar por completo, Francisco pidió acceso a los textos antiguos del Vaticano, manuscritos olvidados durante siglos en sótanos polvorientos, envueltos en un silencio de temor y olvido. Evangelios que nunca fueron incluidos en el canon oficial. Cartas de mártires de los primeros siglos. Visiones proféticas selladas con cal y canto por miedo o prudencia dictada por el temor. Y allí, en medio de esa búsqueda silenciosa y casi desesperada, halló algo que transformaría para siempre su forma de ver a Jesús. Un fragmento atribuido a un discípulo anónimo afirmaba: el Maestro nos advirtió que vendrían siglos en los que la imagen del Hijo sería tergiversada, lo coronarían como rey, pero olvidarían sus llantos. Esa frase lo sacudió como un terremoto silencioso y devastante. Nenuma era una herejía, era una advertencia clara, dolorosa y urgente. Jesús no vino para ser adorado como un emperador en un trono dorado e inalcanzable. Vino para ser comprado como un homem quebrantado por el amor, como uno de nosotros, no como un Dios distante, sino como un hermano profundo humano y herido que abrazó la humanidad hasta el último suspiro. El Papa compartió esta reflexión en voz baja, casi como un suspiro, con su confiante más cercano. Hemos convertido a Jesús en una estatua inmóvil, pero Él sigue caminando entre nosotros con los pies sucios y el corazón completo abierto, dispuesto a romperse una y otra vez por amor. No era un escándalo ni una provocación, era un llamado desesperado, un grito sincero para mirar a Jesús, no como un símbolo intocable e inalcanzable, sino como el Salvador que lloró por cada uno de nosotros, que lloró con cada uno de nosotros, sintiendo en su carne nuestras propias heridas. Una noche como tantas otras, pero distinta en su esencia más profunda, me encontré solo en la capilla de Santa Marta. No buscaba respuestas teológicas ni consuelo inmediato, solo un espacio para rendirme por completo. Me arrodillé, no por debilidad física, sino por un peso invisible que aplastaba el alma, un peso que no se puede explicar, solo sentir. Era como si toda mi historia, mis errores, mis dudas, me hubieran conducido a ese instante de desnudez espiritual. Señor, muéstrame lo que aún no he visto. Permíteme entenderlo, susurré, más con el alma que con la voz. Y en ese silencio que solo Dios habita, algo ocurrió. No fue una visión como las que adornan las páginas doradas de los antiguos devocionarios. No, fue algo más real, más crudo, más vivo. Una oscuridad envolvió la capilla, pero no era ausencia de luz. Era una oscuridad cálida, translúcida, que parecía llevar consigo la transparencia de algo eterno. Y en medio de esa atmósfera, una presencia. No había palabras, ni formas definidas, pero estaba allí. Lo supe, y lo vi. No vi a un Cristo coronado de gloria, sino a un hombre roto, exhausto, ensangrentado, destruido hasta lo más humano. Pero en sus ojos habitaba una ternura que ningún lenguaje puede contener. Una ternura que atraviesa como un susurro que arde, como una caricia que quiebra. Entonces, sin que me diera sonido, lo escuché en lo más profundo de mi pecho. No vine para ser adorado como una imagen distante. Vine para acompañarlos. Y esa frase me partió. No como quien es corregido, sino como quien es revelado. Me derrumbé. No el Papa.
no el hombre de túnica blanca, sino el Hijo, el siervo, el hombre pequeño que solo quería entender el corazón de su maestro. Comprendí, como un golpe suave pero implacable, que mi vocación no era custodiar estructuras sagradas desde lo alto, sino reflejar el corazón quebrantado de un Dios que no se aleja del dolor humano. Un Dios que sangra con nosotros, que espera en la sala de emergencias, que llora en la habitación vacía, que no necesita ser entendido, solo acogido. Días después, sin poder callarlo, llamé en secreto a 2 cardenales de mi absoluta confianza, no con intención de provocar escándalo, sino como quien comparte algo demasiado vivo para ser contenido. Les conté, no todo, pero lo suficiente para que supieran que algo había cambiado en mí. Uno de ellos, visiblemente afectado, preguntó, «Santidad, ¿esto significa que Jesús aún sufre?» Y lo miré, no como teólogo, no como pontífice, lo miré como hombre, y le respondí, Jesús no está muerto en los libros de historia. Vive en cada sufrimiento presente, camina con cada madre que ha perdido un hijo, con cada joven sin propósito, con cada alma que clama en silencio y no encuentra respuesta. No era una herejía, no contradecía los dogmas, los trascendía, era el mismo Jesús, pero más cercano, más humano, más nuestro. Yo no buscaba reformar la doctrina, no era un reformista disfrazado de pastor. Solo quería devolverle al mundo el rostro de un Cristo que no se esconde detrás de altares de oro, sino que se sienta en el suelo con nosotros cuando ya no quedan fuerzas para orar de pie. Ese fue, y sigue siendo, mi secreto más profundo. No lo que enseñé desde el púlpito, sino lo que susurré desde el alma. No lo que firmé en documentos, sino lo que viví en lágrimas. Los cardenales salieron de esa habitación con rostros pálidos. No por miedo, sino por la certeza de haber tocado algo que ya no podían olvidar. Uno de ellos dejó un testimonio escrito. El Papa habló como quien ya no teme a la muerte, sino al silencio que deja una verdad no contada. Y esa noche, no dormí. Me senté frente a mi ventana, repasando mi vida. No como Papa, sino como peregrino. Cada oración que hice, cada decisión que tomé entre la esperanza y el dolor, cada error, cada instante en el que busqué a Dios, incluso cuando todo en mí gritaba que Él estaba lejos, y en su corazón surgió una certeza nueva, aunque al mismo tiempo conocida de antiguo. Había servido fielmente a la iglesia institucional, pero ahora debía servir con cada fibra restante de su ser a un Jesús vivo, a un Jesús que habita en la carne y en el llanto de los olvidados. Entonces ordenó que redactaran una carta privada. No era una encíclica solemne ni un mensaje preparado para las multitudes. Era una confesión pessoal, un testamento íntimo, un legado espiritual destinado a abrirse tras su partida física. En aquella carta escribió con una mano firme, aunque herida: Jesús no vino para que lo adoremos con un temor reverente. Vino a mí para que continuemos con un amor verdadero y nupcial. Lo vestimos con una cruz de oro brillante y olvidamos el do real que perduró en su carne vulnerable y expuesta. Cada palabra de esa carta era una herida abierta, un llamado silencioso dirigido a corazones dispuestos a escuchar, un grito para que la fe no se convirtiera en un ritual vacío, sino en un renacimiento ardiente, vivo y palpitante. Pero no todo en el Vaticano acogió esto de inmediato. Algunos, temerosos y conservadores, vieron sus palabras como peligrosas, casi subversivas, debilitando la imagen majestuosa del Mesías. Susurraban entre los corredores fríos y dorados. Sin embargo, Francisco conocía bien la verdad de lo que había visto y sentido en lo más profundo. No podía ser silenciado ni encadenado. En una misa íntima, sin cámaras, sin flashes ni discursos preparados, en una pequeña capilla oculta del bullicio del mundo, compartió una reflexión que estremeció incluso los corazones más suporcidos. ¿Cuál pasaría si Jesús regresara hoy y no lo reconociéramos? Porque aún esperamos al Rey glorioso que resplandece en majestad, pero no al hermano enlutado que camina a nuestro lado en sombras. La capilla quedó en un silencio absoluto, tan profundo que parecía que el propio tiempo se había detenido, conteniendo el aliento ante la magnitud de esas palabras. Algunos lloraron en silencio, otros temblaron sin saber bien por qué, y otros simplemente bajaron la cabeza, atrapados por una verdad que no sabían cómo nombrar, pero que ya no podían ignorante. Algo cambió en el aire, algo invisible, pero tangible para quienes sabían cómo mirar. El Papa ya no predicaba desde un trono de autoridad rígida, ni hablaba desde las alturas de una institución indiscutible, sino desde la herida abierta del amor, desde la fragilidad humana que había abrazado en silencio.
Estaba sembrando una semilla que sabía que solo germinaría mucho tiempo después de su partida física, en corazones dispuestos a escuchar más allá del dogma. Poco antes de caer grave enfermo, Francisco recibió la visita de un niño con leucemia. Fue una visita breve, planificada de forma protocolaria según el calendario oficial del Vaticano. Pero el encuentro se prolongó mucho más de lo esperado, más allá de un tiempo para una comunión silenciosa y profunda. El niño, con una voz tímida pero directa como solo los inocentes pueden ser, preguntó con la franqueza de quien no teme a la verdad: ¿el corazón de Jesús también duele como el mío? Y el Papa, con los ojos cristalinos, luchando con toda su alma contra las lágrimas que ya no podía contener por completo, respondió acercándose tanto que casi susurró: los tuyos y los del laten juntos cuando lloras. Una última revelacao, una última chispa. Esto debía ser conocido. Cuando ya no esté, Jesús sigue deseando conversar. En ese documento narró una noche especial en la que soñó con el Gólgota, pero no como lo relatan los evangelios tradicionales. Soñó como si la crucifixión estuviera ocurriendo ahora mismo, en nuestros días, en medio de la indiferencia moderna. Vio a Jesús crucificado en el centro de la ciudad, rodado de ruido, prisas y total desinterés, pero nadie lo miraba. Todos estaban demasiado ocupados, pasando de largo, inmersos en sus celulares, hipnotizados por pantallas que brillaban más que las estrellas. Y entonces escribió algo desconcertante, casi un lamento ahogado. Jesús me miró desde la cruz y me dijo: no me olvidaron por ignorancia, me reemplazaron por entretenimiento. El silencio en la sala fue absoluto cuando se leyeron esas líneas, un silencio espeso, deno, casi doloroso. Fue un sueño, un aviso divino o algo más profundo de lo que se puede explicar fácilmente. Porque si Jesús está aquí hoy entre nosotros, si realmente camina a nuestro lado, ¿estamos preparados para verlo de nuevo con ojos nuevos o hemos olvidado cómo mirar? El documento también hablaba de una oración secreta, una plegaria que el Papa recitaba cada mañana temprano en absoluta soledad, lejos de cámaras, protocolos y rituales visibles. No era una oración oficial, no estaba en ningún misal aprobado o sancionado. Era una conversación sincera, desnuda, profunda, humana, con el Jesús que conoció en sus visiones silenciosas. Dijo: Señor, si volvieras hoy, en carne y hueso, ¿serías reconocido o volverían a crucificarte? Era una oracao que abrazaba el alma, que no buscaba consuelo, sino la verdad cruda y desnuda, enfrentada de frente sin permitir evasivas. Francisco comprendió en sus últimos días una verdad que pocos líderes religiosos se atreven siquiera a considerar: Jesús no necesita defensores de altares poderosos ni lujosos. Necesita testigos humildes, almas dispuestas a compartir su dolor. Y él, en su debilidad física, en su enfermedad dolorosa y persistente, en su humanidad herida, se convirtió en uno de ellos, no por poder, sino por un amor puro, por una fidelidad silenciosa. Su último testamento quedó claro, escrito con su propia caligrafía con una mano temblorosa, pero firme. No me recuerden como el Papa. Recuerden al hombre que me habló a través de las lágrimas, porque Jesús está mucho más cerca de lo que creemos, mucho más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar en medio del ruido diario. Pero ya no habla con truenos ni en grandes señales visibles como en el pasado. Ahora habla en susurros, en murmullos suave que acarician y desgarran el alma si alguien se atreve a escuchar. Y añadió con una convicción tranquila: escúchenlo antes de que el ruido del mundo nos deje sordos para siempre. Desde entonces, teólogos, sacerdotes y fieles de distintas partes del mundo han debatido incansablemente el contenido de esa carta sellada. Es un legado íntimo que no busca escándalo ni controversia, sino transformación interior, una revelación auténtica o el delirio compasivo de un hombre anciano en sus últimos días, cuando el velo entre este mundo y el otro se vuelve más delgado, más transparente. Para muchos sigue siendo un misterio insondable, pero para quienes realmente lo conocieron, vehículo más allá del protocolo, más allá de la sotana blanca y el trono de Pedro. Fue el momento en el Papa dejó de ser una figura institucional y se convirtió en algo infinito más profundo, un espejo, un reflejo claro y crudo del alma humana, un recordatorio vivo de nuestras heridas y de nuestras esperanzas. Porque su revelación no habló del fin del mundo como lo tememos, ni de catástrofes apocalípticas desbordantes. Hablaba de algo aún más urgente, más necesario. El comienzo olvido por el corazón, la raíz perdida de la compasión y la presencia. Hoy, esa carta, cuidadosamente guardada, descansa en un cofre privado, lejos del bullicio de los medios, de la sed de noticias rápidas. Sin embargo, algunos fragmentos han sido compartidos en voz baja, en pequeños círculos de fe auténtica, no buscando escándalo, sino para desesperar almas, provocar renacimientos interiores.
La pregunta más poderosa que surpease no es si Jesús habló con Francisco, sino esta: ¿Jesús está hablándote a ti en este momento y aún no lo has escuchado? Mira a tu alrededor con atencao y detente. ¿Dónde está el dolor más profundo? ¿El llanto que nadie ve? ¿El silencio pesado? ¿Dónde se esconde la soledad, ese silencio que pesa como plomo en el corazón? Allí, precisamente allí, Jesús aún está presente, respirando entre nosotros, no en tronos de oro resplandeciente ni en grandes basílicas vacías de vida, sino en sillas olivadas, lecos de hospitales. Se libran batallas invisibles, en abrazos que ya no están, en lágrimas que se pierden en la oscuridad sin testigos. Y tal vez, solo tal vez, lo que el Papa reveló no sea un secreto reservado para algunos iluminados, sino una verdad eterna, simple y poderosa, que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente hasta que finalmente abramos los oídos del alma y los ojos del corazón. Hoy más que nunca, sus palabras resuenan como un eco que no se apaga, como un susurro que atraviesa el tiempo. Nao adora mi imagen, acompáñame a cruzar. Esa frase sencilla, pero poderosa, contiene la esencia viva y palpitante de todo lo que Francisco deseaba transmitir al mundo entero, más allá de los discursos, más allá de doctrinas o debates teológicos. Porque el verdadero cristianismo, el auténtico, no es una religión de estatuas frías ni de ritos repetidos sin alma ni conciencia, sino de corazones vivos que laten al mismo ritmo que el del maestro sufriente. Ese Jesús Nao está lejos, nunca lo estuvo, nunca dejó de caminar a nuestro lado. Está aquí ahora en la respiración rota del agotado que apenas puede sostenerse, en la mirada perdida y herida del desesperado que ya no sabe cómo pedir ayuda, en el alma que grita sin palabras, cuando todo lo que resta es el gemido silencioso de un corazón rendido. El Papa lo comprendió. Finalmente no como una idea teológica, sino como una certeza visceral en el límite de su último suspiro en esta tierra. Y por eso, cuando llegó su hora, no temió partir, porque en realidad no estaba Y12. Solo regresaba con la tranquilidad de un hijo en el abrazo de aquel que nunca lo dejó solo, ni por un instante. ¿Está preparado? ¿Listo para regresar, emprender el camino de vuelta, para que me encuentres nuevamente al avanzar? Tal vez no recuerdes todas las palabras exactas de este video o cada detalle de esta historia que compartimos. Sé me importa, sé necesidad de memorizarlo todo. Pero si algo debe grabarse en tu corazón como fuego, como un tatuaje eterno en tu alma, que sea esto. Jesús no te espera en altares fríos ni en liturgias vacías. Te busca en tus noches más oscuras, en esos rincones donde crees que ya no hay esperanza. Y si escuchas, si abre el alma a la verdad del susurro que atraviesa todo silencio, no te hablará con discursos ni en grandes revelaciones estruendosas, sino con esa voz baja que late al ritmo de tu dolor. Lo que el Papa Francisco reveló no era una profecía para un futuro distante, incierto e intocable. Fue una revelación urgente para el presente, para este momento preciso, para ti aquí y ahora, en el lugar donde lees u oyes estas palabras. Y si sentiste algo motorse, vibrar o desespero en las profundidades de tu interior mientras avanzabas en esta historia, no lo ignora, no lo apagues, no lo entierres en distracciones. Abre tus brazos a ello, abrázalo, porque ese leve temblor puede ser la señal de que el mismo Jesús está contigo, llamándote, que ha susurrado tu nombre con infinita paciencia, con un amor incansable que nunca se cansa de esperar. Entonces comparte esta historia, si así lo sientes. No por mis, no por tradición ni comitizo, sino por aquel que aún está aquí y ahora pronunciando tu nombre en el silencio. Última vez a esta revista inscribiéndote al canal Legado de la Fe, donde seguiremos caminando juntos. Compartir en los comentarios si algo resonó en tu alma, pero, sobre todo, escucha, escucha de verdad, porque Jesús aún tiene mucho, muchísimo por decirte. Y tal vez, en ese susurro, encuentres la vida que siempre anhelaste.